buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por invitarme también, Jennifer. Entonces, compartir un poco de qué es esto, qué es la carrera de datos, ¿no? Y justo compartir con vosotros también lo que pasé yo, mi experiencia hasta aquí, que me traje hasta aquí y un poco de qué pueden ayudar también a vosotros que tienen esta idea de trabajar un poco más con información, con datos, ¿sí? Os voy a compartir mi pantalla y estoy con dos pantallas aquí, entonces a veces me van a ver mirando arriba, pero es por la otra pantalla, ¿sí? Entonces, que solo me avisen si ya está cargado todos. Entonces ahí está. Si pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Muchas gracias. Entonces, como ya bien ha dicho Jennifer, la carrera en datos, ¿no? Que la universidad no nos cuenta, y no por ser mal, pero sí por ser una realidad distinta. Primero empiezo aquí con una pregunta que es una pregunta más que, claro, supongo que vosotros todos están aquí por justo entender que tiene este interés en trabajar con datos, ¿no? Pero es esto, ¿quién quiere muchísimo trabajar con datos hoy, con IA, que siempre se habla mucho, con modelos, con datos? Antes de contestar a esta pregunta, a sí mismo, tienen que tener en cuenta también de contestar a una otra pregunta, que es, ¿quién está dispuesto a trabajar con datos incompletos, inconsistentes, que están rotos o que no existen de hecho? Entonces, antes de decir, sí, quiero hacer un montón de modelos, quiero hacer machine learning, quiero hacer un montón de cosas con IA, pero tienen que saber que para tener esto, para llegar a este punto, hay un camino súper bueno, súper retador, que es trabajar con los datos que llegan hasta ahí. Entonces, esta es una pregunta que tiene que estar en todas las cabezas. Si quiero trabajar con modelos, si quiero trabajar con IA, sí tengo que tener en cuenta que los datos pueden no estar como esperaba, ¿no? ¿Y qué vamos a hablar hoy, básicamente, no? Son la realidad del trabajo con datos hasta una IA, hasta un modelo. Entonces, ¿qué es que está dentro del negocio, dentro de la industria, que es antes de todos los datos que tenemos? La universidad nos muestra una parte, voy a hablar sobre qué parte es esta y qué está abajo de esto, que es el foundation para toda esta IA que vamos a desarrollar. Y al final, pero no menos importante, es decir, ¿qué necesito yo? ¿Cómo Tiago se prepararía hoy para una carrera en datos? Con el mundo que está hoy, ¿cómo ve Tiago en su perspectiva de cómo debería ser un profesional o se preparar un profesional que acaba de salir de la universidad, que tiene conocimientos sólidos, técnicos, que debería ir a hacer también para traer más, para agregar más para su propia carrera y para la carrera en la compañía que va a trabajar? Entonces, como ya me presentó, soy Tiago, soy estadístico, tengo una maestría en series temporales. Como ya han percibido, no soy de México, soy de Brasil. Estoy a un año aquí en México, ya trabajé con otra empresa aquí en México también y ahora estoy a un año aquí en Bradescar y trabajamos con crédito básicamente, con la tarjeta de crédito. Y hace muchísimo tiempo que mi carrera está enfocada en modelos, está enfocada en desarrollar la mejor, lo mejor modelo con mejor precisión, o sea, con mejor forecast. Pero lo que también tomé en cuenta en estos años fue lo que los datos, antes de todos los modelos, venían antes. Y ahí quedé también apasionado por esto, por esta anticipación de un buen modelo con un buen dato, ¿no? Hoy soy responsable aquí por una plataforma de datos donde damos soporte a todos los equipos en la parte analítica. Entonces, ¿qué quiero decir con analítico? Quiero sacar algún insight, quiero tener mejores decisiones, quiero poner datos en la mesa para tomar un cambio en
en mi estrategia. Entonces, esto es lo que Tiago está aquí haciendo en Bradescar. ¿Sí? ¿Y cómo son los datos, de hecho, ¿no? ¿Qué tenemos aquí en esta? Yo voy a hablar muchísimo la palabra dato, van a ver, y claro que un poco por el idioma, pero también es que es mi vida. Yo creo que 88% del tiempo que estoy en esta empresa estoy hablando sobre esto, sobre datos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Los datasets limpios que solemos ver, la tabla bonita, la tabla lista que tenemos cuando un maestro nos comparte un dato, cuando un maestro nos comparte alguna tabla, un problema para resolver. Estos datasets no existen. La verdad, solo existen después de mucho trabajo, de mucho lío que está por debajo, ¿no? Las variables definidas o las features que trabajamos hoy, hay que definirlas. Entonces, muchas veces no está estructurado, no viene listo como todo lleno, todo perfecto. Entonces, hay mucha cosa que hacer en definición también de esto. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Y lo principal, la base de todo, es decir, ¿cuál es el objetivo que tengo con este análisis? ¿Cuál es el objetivo que tengo con este conjunto de información en mis manos? Muchas veces ni tampoco está tan claro por lado de negocio, por lado de la persona que tiene una curiosidad, qué tipo de pregunta quiere contestar. Y esto todo involucra un buen profesional en datos, desde un código, pasando por una tabla bien hecha, por sus definiciones de variables y features y documentación, hasta también definir qué tipo de respuestas podemos dar para qué tipo de problema. Y a veces decir no, no te puedo contestar esto porque no sé, porque no tengo información o base suficiente. Esto sí va a pasar muchísimas veces. A veces queremos resolver todos los problemas del mundo, pero la verdad es que no tenemos datos o no tenemos algo que nos envase. ¿Sí? Siguiendo aquí. Ay, me pasé aquí. Entonces, el lío, me gusta mucho la palabra lío. Aprendí esto en España y aprendí de la peor forma. Aprendí sabiendo que había muchas cosas por detrás de una tabla que estaba utilizando yo y que no estaba bien. Entonces, ¿qué está por detrás de todo esto en el mundo real? Antes de la tabla bonita que tenemos, los datos no están listos y, como ya les dije, a veces no existen. Pasé por una experiencia reciente de que quería saber el monitoreo de una app. ¿Cuántas personas estaban accediendo a esta app? La pregunta era sencilla, ¿no? ¿Cuántos? Hoy todos tienen apps en sus celulares. Entonces, ¿cuántos están accediendo a nuestra API? Pues no sé, no estamos grabando. Va, entonces no se puede decir exactamente si hay si está siendo útil o no la API. Los sistemas no hablan entre ellos, entonces dentro de la misma compañía a veces van a tener muchos sistemas, muchos aplicativos que tienen información de cliente o que tienen información de alguna célula específica y no se hablan entre sí, no tienen claves que hablen entre ellos. Entonces esto también es un problema que tenemos que enfrentar antes de trabajar con los datos y traer algún modelo. El problema bien definido también, como ya les dije, trabajar en esto es esencial para que se haga un buen trabajo. Si tienes claridad en el problema que está enfrentando, si va a tener claridad para explicar todas las funciones que vas a utilizar en modelos, todas las activaciones, todas las features al final y todo el impacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué, qué yo suelo decir es que la universidad sí nos trae mucho conocimiento y soy un apasionado también por esto, me gusta muchísimo estudiar. Veo que nos enfocamos en modelos, en machine learning, en IA, que está, que está súper de moda, ¿no? Y olvidamos a veces de lo que se apoya todo esto. Entonces, en este iceberg, la universidad siempre tratamos modelos, tratamos muchas cosas que están por arriba del agua, pero hay muchas cosas por debajo también. Y esas cosas hacen toda la diferencia para tener un buen resultado final.
la ingeniería, la calidad y la integración con sistemas, como ya les dije también, pipelines de datos, o sea, que estén bien estructurados y que nos traigan con maturidad todos los datos, tener un contrato de datos, tener esa infraestructura, la limpieza y validación también, porque te va a garantizar que lo que va a salir de tu modelo al final o de tu IA, la respuesta que va a tener al final, si está bien construida, si está bien envasada en datos reales con que, que tienes confianza, que estás seguros de que son verdaderos, ¿no? Entonces, arriba siempre lo vemos. Hay una parte súper, solemos decir, sexy en trabajar con los modelos que están arriba, pero abajo también es un trabajo muy duro que sí tiene que ser hecho. Y que no se muestre. ¿Por qué esto no se muestra? Porque es padre, ¿no? Tener ahí en currículo. Yo hice un montón de modelos, construí un machine learning con, no sé, con 35 distintas IAs que hoy cada vez hay más y comparé todas, pero sí, y por detrás de todo esto que hay, pues hay un website que no confío en el texto que está ahí, hay un conjunto de datos que sí se generaron por simulación. Entonces, todo esto es importante, saber qué está por detrás. Lo que nosotros imaginamos es que estamos ahí en el día a día. Llego en mi compañía, al primer día ya voy a modelar. Tengo que optimizar hiperparámetros, que también es súper padre. Entender qué conjunto de hiperparámetros me va a maximizar o minimizar una función de pérdida, por ejemplo, ¿no? Es saber del negocio, saber qué técnica, pero también saber qué está cargando aquí para este modelo. Lo que pasa en la práctica es que mucho del tiempo es que voy a llegar a mi compañía y voy mirar los datos. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la tabla, abrir los datos o las múltiples tablas que tenemos. Los datos, abrir un JSON para saber su estructura, entender qué está ahí adentro y mirar, de hecho mirar. Claro, muchas IAs nos apoyan muchísimo hoy en día y las uso muchísimo también para justo identificar algunos parámetros, algunos estándares que a veces no identifiqué mirando, pero siempre aún mirar los datos que vas a utilizar es la mejor práctica. A veces, ya me pasaron algunas veces, tengo tablas llenas de nada, de caracteres vacíos, que no era lo que esperaba recibir de un sistema. Entonces, al mirar, simplemente abrir una tabla ya nos trae muchísimo insight sobre esto. Y también una base sólida, ¿no? Sin esta base sólida de mirar, de entender, de cuestionar, voy a hablar muchísimo de cuestionar, no se puede tener un buen modelo. Ya escucharon sobre garbage in, garbage out, probablemente. No sé si traigo cosas malas, voy a tener un resultado no tan bueno. Esto es el tema de que a veces no se muestra en otros lugares porque estamos acostumbrados a utilizar una técnica dentro de un dato, pero no el dato que está en la realidad. Lo que les dije también es que 80% que mucho del trabajo es mirar estos datos, ¿no? Este 80% hice una encuesta hace un par de meses con amigos de Brasil, con amigos de México, de cuánto tiempo llevaban para, hasta el primer momento que entró en un proyecto, de cuando empezara a modelar, a crear estándares o crear insights con datos. ¿Cuánto era este momento, este tiempo del trabajo total? Me dijeron que estaba entre 60 y 80% mirar los datos. Entonces, es algo que a veces no parece que es importante, pero nos trae muchísimo, nos utiliza mucho tiempo y es importante. Claro, una vez más, la IA está ahí para reducir este tiempo también, para identificar más rápidos grandes volúmenes de datos, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Qué es mirar este 80%? Que quedo simplemente mirando una tabla ahí por todo el día. No, es mirar el dato crudo que voy a utilizar. Entender cómo esto es procesado, o sea, cuál transformación o qué filtros, qué imputación tengo yo, qué tipo de cosas están siendo
puestas en este flujo de datos hasta que estén listos. Entonces, este 80% también es de crear features. Es de saber que una feature me puede ser importante porque la combinación de otras información, de otras fuentes, me puede traer un resultado final para mi modelo. Es entender, limpiar y saber exactamente el camino del dato. Ya hay un concepto muy extenso de qué es data lineage. Es justo saber esto. Saber de dónde vino el dato, por dónde pasó, por qué transformaciones y a dónde llega. Y muchas veces involucra muchísimas fuentes también. Claro, los modelos más complejos son muchas fuentes, los más simples directamente una línea lambda con transformaciones. Y hay un caso real que os traje aquí, ¿no? Que yo traje aquí hoy. Traje un modelo de crédito. Es donde tengo mi gran experiencia también de carrera y traje aquí un ejemplo simple de qué es esta parte de 80%. ¿Qué es esta parte que miro los datos y entiendo sus conceptos o aplico un concepto que me va a traer una respuesta más consistente? La primera parte es, ¿qué población? Pues, ¿qué hago? ¿Qué población? Escojo ahí mi población de clientes, ¿no? En este momento tienes que preguntar, sí, ¿cuándo vas a aplicar un modelo o una IA? ¿Cuándo vas a aplicar este insight? ¿En qué momento? Porque esto sí va también a influenciar qué población tú vas a escoger para decir, mira, esta es mi muestra, está consistente con dónde o con qué población voy a utilizar mi modelo. Tiene que estar súper consistente porque, una vez más, garbage in, garbage out. Y eso quiere decir que si desarrollo un modelo con la población de México que aplico en Suecia, probablemente no va a funcionar porque son personas diferentes, son culturas diferentes, son hábitos distintos. Entonces, es sobre esto, es decir, ¿qué población debería yo estar utilizando para optimizar mis parámetros? Las fuentes también, muy importante decir qué fuentes yo tengo y puedo utilizar. Como ya dije también de muchísimos sistemas, a veces hay sistemas que no puedo utilizar o por regulatorio, o porque los datos no vienen, o porque no tenemos un contrato de datos. ¿Qué es un contrato? Es, este dato me va a llegar con un formato fijo, me va a llegar todos los días, va a llegar con una estructura que ya conozco y puedo utilizar, puedo confiar. Entonces, hay fuentes que también tengo que estudiar bien o que fuentes que simplemente no me traen ningún tipo de información al final. Historial de pagos, en este caso, de crédito. Sí, me hace sentido. Voy a buscar un sistema que tenga esto. Otros sistemas internos, conocer mi cliente a partir del momento que entro aquí para otorgar un otro crédito. Pues, ¿cómo es su comportamiento conmigo? ¿Cómo es el buró de crédito? Entonces, también mirar para adentro y para afuera. En este caso de crédito es súper importante saber que información externa dice muchísimo sobre el comportamiento del cliente también. Entonces, cómo fue en otras bancas. Y nada de esto está en una única tabla. Todo está cada uno en un lugar. Esto también es un poco de que me apasioné en hacer, que es traer todo para que mi cientista al final pueda hacer lo mejor posible envasado, que él sepa que los datos que está utilizando sí ya fueron confirmados que están correctos, que tienen calidad, que tienen contrato y que sí se puede sacar insights. Tres, en este caso, es definir cuál es mi problema. Pues mi problema es decir si voy a dar o no un crédito a un cliente. Este crédito quiere decir que no voy a dar a los clientes que probablemente no me van a pagar. Y ahí también esta carrera de datos dice mucho sobre esto. ¿Qué es? Siempre preguntar, ¿qué es no pagar? Decir que no va a pagar es simplemente no, mi fecha límite de pago era ayer, no pagué, pues soy un mal cliente. No es esto. Un mal cliente a veces puede ser un cliente que atrasa con más tiempo. Y dos personas aquí van a trabajar juntas, la persona de negocio
la persona de datos, porque no es simplemente un concepto del negocio, es alinear qué tipo de corte o qué tipo de información puede decir si un cliente es mal o no y utilizar esto como target. Solemos decir que este es el target de nuestro modelo al final, ¿no? Y después, ahí sí, después de corregir variables, crear otras features, saber qué tipo de problemas queremos predecir, limpiar, tratar faltantes también, imputación. Solemos utilizar esto muchísimo en muchos problemas y diferentes tipos de imputación y técnicas de imputación existen hoy, ¿no? Entonces también saber qué tipo de imputación tiene sentido con este negocio, con este problema, antes de aplicar, porque después simplemente va a ser matemáticas, ¿no? Sabemos que optimizar, buscar un mejor modelo, esto todo después viene con la matemática, pero el concepto interno y anterior a la matemática es más importante. Solo este ejemplo, os prometo que son dos slides. A continuación, después que pasé por los 4 puntos, después que entendí qué es mi target, qué es, qué son las features que necesito utilizar, qué es mi problema, ahí sí tengo un modelo. Entonces genero un score. Genero un score que voy a utilizar para qué. ¿Qué voy a utilizar para escoger mis clientes? Va, entonces acabó mi problema. No. Ahora sí también traemos el impacto. Esta persona que conoce tanto del problema, que conoce tanto de la información, puede sugerir, y está la parte sexy aquí, sugerir una política de que quiero más aprobación o menos aprobación con menos pérdidas. El gráfico que tengo aquí es un ejemplo. El gráfico de la derecha que tengo aquí es un ejemplo de dos modelos, por ejemplo, que un azul y un en verde. ¿Qué quiero decir aquí? Que hasta un 20% de la población que apruebo para crédito, tengo 40% en el azul o 60% en el verde de malos. O sea, el modelo nuevo verde me acumula muchísimos más malos que el modelo azul. Probablemente porque utilicé más información de historial de pago, porque combiné mejor mi información, porque combiné mejor fuentes, porque segmenté diferente, porque tengo un modelo diferente. Usualmente por lo que vi en mi experiencia en bancos es que lo que siempre más hace falta para tener un buen modelo es mejor información y no mejores técnicas. Claro que sí. Mejores técnicas te traen un mejor modelo, pero la gran parte viene por la información que utiliza y buena información. Entonces aquí es un ejemplo simple de que al final de todo el trabajo para limpiar, para escoger el target perfecto o el mejor target, el target adecuado, las features, después de todo esto hago un modelo y sí puedo sacar el impacto en el negocio. Es decir, que puedo ahorrar o puedo mantener la cantidad de clientes que suelo aprobar con un riesgo menor, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda al final a traer este efecto para el negocio. Desde que los datos y desde que todo fue hecho bien con una crítica, ¿no? Entonces, este mundo de datos simplemente ¿qué tipos de profesionales existen para trabajar? En este ejemplo que os dije aquí, que es limpiar, que es traer los datos, que es hacer un análisis, ¿qué son los profesionales que trabajan en todo esto? Son tres los principales, hay muchísimos y al tiempo ya he visto siendo cada vez creado más posiciones como como llama el ingeniero de prompt, como ingeniero de IA. Todos estos se derivaron en algún momento de estas tres funciones, que es un data engineer, un data analyst o un data scientist. Entonces, un ingeniero que se acerca más del negocio a veces es llamado de analytics engineer. Un ingeniero que se acerca más de la construcción de IA es llamado de un ingeniero de IA, pero siempre son derivados de estas tres macro posiciones, ¿no?
Y estos papeles tienen sí diferentes skills, ¿no? Y ahí cada uno va a tener una expertise o un enfoque distinto porque uno trata el dato, trae el dato bien, controla el dato. El data steward que llamamos es una persona que administra todo el flujo. ¿Recuerdan que hablé del data lineage? Que es la línea del dato desde el crudo hasta un momento que sí se puede utilizar. Esto lo tiene que garantizar el data engineer con sus pipelines, con calidad. Entonces, esta línea sí está en la mano del primero papel. Lo segundo, aquí está Data Analyst, que intenta traer insights y conecta muchísimo problemas del negocio o busca respuesta de problemas del negocio en los datos que tiene, en un análisis, un clúster, una segmentación de otra manera. Entonces, este es el tipo de persona que está muy cerca del negocio y también conoce de datos. No va tan a fondo como crear modelos y este papel de crear sería más un cientista. Son los tres roles principales. El cientista diseña, cría y ya hoy ya escuché que también implementa. Entonces hay algunos otros papeles que se acercan más del data engineer que no simplemente diseña, que no simplemente busca los mejores parámetros para el modelo, pero también implementa. De nada nos vale un modelo bonito, super padre, una presentación que no esté implementado y generando de hecho decisiones, ¿no? Entonces este papel también está ahí en las manos del data scientist. Y que yo separé aquí como un error que suele ser común. Es decir, y este error ya tuve en el pasado, que fue pensar, quiero saber solo de modelos, quiero saber simplemente de las mejores técnicas, de las más actuales, quiero probar todas, quiero justo saber qué momento utilizar cada una de las técnicas. Y esto no es suficiente, esto es una parte de, es súper importante conocer las técnicas, siempre estar actualizados, pero también hay que saber que está por detrás, que el modelo no sobrevive solo, como ya dije, ¿no? Garbage in, garbage out. Tomar una tabla creyendo que los datos son los más correctos del mundo, ni siempre es la mejor estrategia. Hay siempre que cuestionar. Hay siempre que preguntar. Una pregunta que me gusta muchísimo es, ¿sí tiene sentido esto? Entonces, si veo un resultado, si veo una tabla, si veo cualquier que sea estudio, ¿tiene sentido esto? Parar para pensar si esto es algo que generó de hecho la información o si es algo que no es común y vino con un error de dato. ¿Sí? ¿Qué realmente aquí diferencia el profesional? Entonces, como ya mencioné muchas veces, ser crítico. No es el algoritmo o el mejor framework del mundo que te vas a hacer el mejor profesional del mundo. Es hacer preguntas. Y hacer preguntas no quiere decir hacer preguntas solo para el colaborador del lado, o para tu amigo, o para tu jefe, o para cualquiera. Es hacer preguntas para los datos. Oye, sí estoy viendo un comportamiento aquí, pero mi hipótesis es que si este comportamiento pasa, un otro también debería pasar. Es hacer esta pregunta. ¿Y este otro también se lo pasa? Sí puedo ver que mis clientes están quedando más, quedando más grande en el promedio de la edad, pero si esto pasa, entonces debería tener menos clientes jóvenes entrando día a día o no, o tengo solo clientes viejos entrando día a día, grandes, ¿no? Perdón por el viejo. Entonces, es cuestionar si tiene sentido lo que estás mirando en el dato, hacer estas preguntas, conectar. La decisión que tomamos hace un año puede estar causando algo hoy. Ah, entonces sí tiene sentido. Entonces, conectar todo el histórico. A veces entramos en una compañía y quedamos súper perdidos, vemos resultados que no parecen coherentes y la verdad es que fue
resultados de decisiones que tomamos. A veces resultados espurios no son tan espurios por los datos, pero sí por las decisiones que tomamos en el pasado. ¿Mm? Y navegar en la ambigüedad que quiero decir aquí es que normalmente o casi siempre el problema no llega bien definido, ¿no? Cuando tienes un cliente, sea interno, sea externo, él te va a llegar y decir, ¿cómo puedo mejorar mis ventas? Simplemente esto. ¿Cómo puedo mejorar mi facturación? Y la verdad, tienes que traducir esto en qué mueve su venta, qué mueve su facturación, cuáles son los principales pilares que pueden ser, que pueden tomar decisiones que cambian el rumbo de su facturación. Y esto también hace parte de un buen profesional de datos. Justo intentar entender todas sus causas para proponer datos e información, proponer modelos, proponer decisión política, los que sea. Entonces, navegar aquí también súper importante. Y Tiago, si, si fuera, no sé, muchísimos años atrás, ¿qué harías tú? Pero si tuviera 20 años hoy, ¿qué harías tú hoy? Yo hace mucho tiempo ya escuché sobre SQL y como profesional de datos hasta hoy no he visto lugar donde no se utilice. El lenguaje SQL. Hay que diferenciar qué es la tecnología SQL de Microsoft o el lenguaje que se creó. Y esto se utiliza en todos los lugares, incluso dentro de otros softwares, muchísimo. Este lenguaje siempre fue y yo creo que aún va a ser por mucho tiempo uno de los lenguajes más importantes para que sepamos manejar datos. ¿Ok? Y hago, ¿qué más? Como código, como hard skill, también aprendería Python, porque hoy Python evolucionó muchísimo. A mí me gusta muchísimo R, pero aprendí en R, ya me cambié un poco más a Python hace unos años atrás y es donde se evoluciona muy rápido por la comunidad que trabaja con Python. ¿Y dónde está la comunidad académica? ¿Dónde está la comunidad de trabajadores con datos? Es donde se evoluciona y ahí está en Python. Entonces sí utilizaría muchísimo también o aprendería bastante a Python comparado con otros. Datos reales. Entonces, para aprender también buscaría no simplemente los datos que veo de algunas fuentes de, o fuentes del colegio, de la universidad, o fuentes que ya nos pasan los maestros, y yo sé porque yo recibí un montón de estas, pero también buscaría unas fuentes de datos reales. Si no hay datos reales, busca capturar datos, pues vas a ver la dificultad que es desde el inicio, un sistema simple para capturar los datos que entraron, de los clientes que entraron en LinkedIn, ¿no? Porque necesita de una contraseña por algún, alguna app o un website que tú puedes buscar datos por ahí, hacer un scraping. Esto te trae mucho conocimiento desde el inicio del dato, de dónde es generado el dato. ¿No? Yo recuerdo que muchos años atrás intenté crear un indicador de esto para comprar un carro, un indicador del precio de depreciación del precio de carros. Entonces iba todos los días a un website y hacía un web scraping de los precios de tres carros que me gustaban muchísimo. Hice esto por un montón de tiempo. Quedó interesante porque a mí me gustaba hacer este tipo de cosas, entonces al final ya no, el objetivo no era comprar un carro y sí ver los datos que capturaba. Entonces trabajar con esto me ayudó a saber que los datos no venían llenos, que los datos venían sin formato a las veces, que los datos se bloqueaban y no se capturaban. Entonces tenía muchos missings y al final el análisis para saber qué carro quería comprar o me gustaría de comprar que no depreciara tanto, al final necesitaba corregir, imputar, limpiar los datos para el análisis final. ¿No? Bueno, sí, por curiosidad no, acabé no comprando carro y me venía a México, mira.
Aprender a desarrollar pensamientos críticos. Aquí es justo lo que mencioné también. Los datos pueden no ser los correctos para el problema que necesitas. Antes de escuchar a alguien diciendo, oye, tiene que darme una respuesta con estos datos, piensa en la pregunta, si estás con los datos correctos también. No solo de hard skills se hace, ¿no? Entonces también los soft skills que necesitamos tener. Comunicar, comunicar y comunicar. En algún momento vamos a poner una matriz en una pantalla, en un PowerPoint, y vamos a tener que comunicar a un montón de gente que no son técnicos qué quiere decir esta matriz. Que es una matriz que tiene un porcentaje importante que está explotando el precio del petróleo en el mundo y tú vas a tener que saber comunicar, traer esta parte técnica para un montón de ejecutivos que no son técnicos. Quiero mejorar mis ventas. No sé cómo. Mira, tus clientes están yendo. Entonces tienes que saber cómo comunicar cosas técnicas con, a veces, herramientas técnicas, pero de una manera más sencilla, con claridad, ¿no? Saber qué el problema, saber qué podría ser la respuesta y saber cómo interpretar los insights que tienes tú y también tus compañeros. También es importantísimo saber siempre escuchar, saber comunicarlo con claridad, ¿no? Para un equipo técnico, para un equipo no técnico. Y sea siempre, la incertidumbre es algo que siempre están con los datos. Yo como estadístico, la incertidumbre es casi mi mamá, porque yo no confío en casi nada. Siempre sé que hay una banda de error. Siempre sé que hay un intervalo de confianza. Y sea tolerante a esto, sepas que la vida no va a ser siempre determinística y que estamos susceptibles a cambios, cambios bruscos por decisión, por modelo, por visualización distintas. ¿Sí, no? Ok, hablé de los datos. ¿Y cómo empezarías tú? Ya os dije que empezaría intentando buscar los datos yo mismo, pero si no, hay otras fuentes donde pueden empezar a conocer. Kaggle es una muy famosa. Yo a principio no me gustaba mucho Kaggle porque tenían datos más limpios, pero después he visto que también pusieron datos con problemas, justo para temas de imputación, ¿no? Entonces ya he visto que hay algunos conjuntos de datos por allá que mejoraron en términos de se acercar más del negocio o del día a día. Datos públicos son buenos también para hacer análisis porque, claro, son reales, son de lo que estás pasando tú, por ejemplo, en la economía, son del mundial. Entonces tú vas a ver efectos para estudiar que vas a sentir. Entonces vas a ver, criticar si es de hecho algo que hace sentido o no, que tiene sentido o no. O proyectos propios, como ya mencioné, ¿no? Construye estos proyectos. Empieza con algo que te gusta. A mí me gusta hacer, no sé, correr. Pues voy a marcar aquí todos los tiempos de corrida. Voy a ver si hay algún dato de corrida, a ver si estoy en un momento que soy uno de los 5% principales corredores de todo el mundo o no. Entonces empieza con cosas que te gusta a ti porque vas viendo y vas teniendo más criticidad sobre modelos que vas a desarrollar, sobre, perdón, sobre insights que puedes tener. Y claro, después de todo esto, deja súper claro cómo fue desde el inicio hasta el final. Solo hice el modelo. Bueno, entonces me falta aprender más cosas. Solo construir los datos, pues me falta aprender más cosas. También capturar los datos. Deja súper claro a ti mismo. Si desde el inicio, de cómo el dato nació, hasta cómo incluso hay hay una máxima que se llama cuando el dato morre, porque es cuando borramos el dato que no tiene más servenía, eso con años y años después. Entonces, si tú sabes exactamente el siglo del dato, tú vas a estar más completo para este profesional de datos. Y
Y aquí casi ya finalizando también para preguntas, a un par de slides más. Compañías no buscan más genios, ¿no? Busca gente que sepan resolver problemas. En mi equipo, por ejemplo, puedo tener mucha gente súper buena que resuelven problemas técnicos, pero también necesito de personas que resuelven problemas del negocio. Aquí en Bradescar, en cualquier otro lugar, van a ver que lo que necesitas es decir cómo mejoro mis ventas, cómo reduzco mi costo, cómo puedo escoger mejor mis clientes, cómo puedo hacer una prospección, cómo puedo contestar de la mejor manera. Entonces es pensar qué tipo de problema tú puedes resolver y es esto que buscamos cada vez más, ¿no? Por último, dos main takeaways. Como ya dije, aprender a pensar no solo sobre el modelo, pero a pensar en todo el entorno que este modelo se aplicará. Esto es tan útil cuanto tener los mejores datos del mundo. Es saber que esto puede causar otros impactos o que lo que estás viendo hoy pueden ser por otros impactos del pasado. Entonces, a veces cuando estamos en un problema y no sabemos la salida, respira, intenta dar un paso atrás y mirar de una manera más amplia. ¿Sí? Y ahora sí, si entiendes este iceberg, que no son solo modelos, que no son solo las cosas más bonitas del mundo, que son los machine learns y AIs, y entiendes que hay todo un camino del dato hasta que llegue ahí, vas a estar al frente de mucha gente. Desde el inicio, sabiendo que hay mucha cosa que hay que hacer, hay mucha cosa que hay que garantizar de calidad, de integración, de que el dato te llegue. Este es uno de los principales, que haya datos, entonces vas a estar en ventaja. Muchísimas gracias a Gracias, gracias todos. por todo. Un gusto. Nos vemos.